¿Cómo están ustedes? Estamos en verano, así que si usted ve que estamos no muy formales como en otra época, en verano, a fondo en verano. Y qué mejor que conversar con una persona que fue autoridad 2 veces en un tema complejo como es el transporte y que hoy día está en el otro lado, en el sector privado, es el gerente general de una gran empresa de transporte público en Chile. Hoy para mí es un gusto conversar con Mauricio Candia, ex Seremi de Transporte y un hombre que sabe de transporte. ¿Cómo le ha dado, Mauricio? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato poder conversar contigo y, bueno, hablar los temas de la región que tanto nos importan. Independiente de que esté en el mundo privado, siempre uno está atento de las cosas que están pasando. ¿Se acostumbra en Santiago con el calor? No, no me acostumbro. La verdad que desearía estar siempre en la provincia de Valparaíso, pero lamentablemente el centralismo nos traslada con mucha fuerza a la región metropolitana. Allá está el trabajo, las buenas rentas, la proyección laboral, lamentablemente es así. Y allá, antes y ahora, en un gobierno de la A hasta la Z, se concentran los recursos en el transporte. El Gran Santiago, el Transantiago, digamos, absorbe todos los recursos en materia de transporte. Y aquí en la región, eso pega, duele, molesta. ¿Cómo se siente ahora en el otro lado de la moneda frente a eso? Bueno, es dramático. La verdad es que, sin ir más lejos, hace un par de días atrás se mandó el proyecto de descentralización con las nuevas facultades que supuestamente en un futuro van a tener los intendentes en distintas carteras, entre esa vivienda y transporte. Los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales, en esas 2 carteras que conozco bastante bien. Y las atribuciones que se están entregando, la verdad es que son una burla para las regiones. Porque esas atribuciones ya están. La única diferencia ahora es que no se va a consultar a un jurídico en Santiago. Pero en la práctica, las decisiones que están ahí consagradas en este proyecto son decisiones que siempre... Por ejemplo, vamos al tema del transporte, el panorama actual del transporte en Chile, en la región, en el país. ¿Se soluciona en las regiones con esta descentralización, entre comillas, que se hace? No, para nada. Muy por el contrario. Yo diría que al final del día deja nuevamente en una espera, posterga, temas que son tan relevantes como el transporte público, que cada vez más existe un consenso en la comunidad sobre la necesidad de potenciar el transporte público, porque la situación, Rodrigo, es una situación bastante grave. 500.000 vehículos están ingresando al año en Chile, en una tasa creciente durante los últimos 10 años. Por lo tanto, de aquí a 5 años más, a 10 años más, la situación del transporte privado va a ser un colapso. Y las vías que tenemos acá, en una provincia que tiene un desarrollo y un crecimiento bastante fuerte. Como una región, nosotros nos vemos en toda la región, desde San Antonio claro, hasta en toda la provincia, en la región. Claro, entonces nos encontramos en un escenario donde si no priorizamos el transporte público, vamos a estar en graves problemas. ¿Y qué significa priorizar el transporte público? Significa defender la actividad del transporte público de pasajeros como un bien necesario para la comunidad. Eso significa, y le voy a dar un ejemplo, Rodrigo. Uno se para en una esquina, en una intersección, y ve 10 vehículos particulares, 5 taxis colectivos y una sola micro. Entonces, en ese escenario, que es simplemente una foto de cualquier intersección en Viña o en Valparaíso, usted observa que en el corto plazo el transporte urbano, de diésel, de buses en este caso, está condenado a desaparecer. Y que es lo que yo he planteado públicamente, que si antiguamente, hace 20 años atrás, sin ir más lejos, 20 años atrás, un bus era capaz de dar 6 vueltas al día y por lo tanto en esas 6 vueltas era capaz de buscar sus ingresos para pagar la inversión y dar un buen servicio, en la actualidad no hace más de 4 vueltas al día. Le quiero hacer frente a lo que usted dice, le quiero hacer una pregunta partiendo de un recuerdo, de una reflexión. Yo vivía cuando niño en 8 Norte, entre 3 Oriente y Quillota. Por la calle Quillota pasaban los trolebuses, ya los troles, claro. ¿Ya? Y uno sabía la hora, sabía que al 7:45, ya, 7:45, 9:15, con un rango de 5 o 10 minutos, pasaba un trole. Pasaba un trole claro. Que iba a Valparaíso y uno no podía. Aparte de eso, había una micro azul de los antiguos que pasaba a las 8, y sabía las horas que pasaba. Después de eso, todo este desorden que ustedes... Me tocó verlo a mí en otros países, por ejemplo en Alemania, que uno va a una esquina
Y dice, y como yo soy chileno, lo probé. Me paré un día, decía, no sé, por 11:42. Y me paré en el paradero a ver si pasaba la micro a las 11:42. Y a las 11:41 venía llegando, a las 11:42 se paraba, esperaba 15 minutos y se iba. ¿Por qué no podemos llegar a eso? Bueno, son hartas razones para llegar a ese sistema. En primer lugar, que el sistema de transporte público de la provincia de Valparaíso no está empresarizado. Es un sistema básicamente de asociaciones gremiales. Y por lo tanto son distintos dueños de buses que conforman una empresa. Pero un grupo de enanos no hace un gigante, sigue siendo un grupo de enanos. Y por lo tanto, cada dueño intenta rentabilizar al máximo la operación de su bus. Por lo tanto, el primer tema, lo primero que deberíamos resolver para avanzar en el fondo en los temas de transporte público es empresarizar el modelo. ¿No hacerlo público? Porque he escuchado a otra gente que dice que la solución, que estos sistemas, muchos de esos tienen que ver con que muchos de estos sistemas son públicos. Mire, es debatible. Existen modelos públicos, existen modelos privados. Lo cierto es que más allá de quién es la propiedad, lo importante es saber que el transporte público en general no es un sistema que genere rentabilidad al operador, salvo que exista participación del Estado. Luego usted puede tener un operador que sea privado, pero si está el Estado no hay problema. Usted puede tener un operador público, bueno, ya está el Estado. Lo que pasa en la actualidad es que usted tiene unos operadores que son privados. Volvamos a lo que usted decía, porque le corté usted hablaba que en realidad el transporte público en la región, en el Gran Valparaíso, está hecho no es un gran monstruo, sino son pequeños enanos asociados. Así es. ¿Cuál es el fondo de eso? ¿Por qué lo dice? Lo digo porque cuando usted trabaja empresarizadamente, en primer lugar, usted tiene una gestión de flota que usted controla centralizadamente. Segundo, que en circuitos malos los financia con los circuitos buenos, porque usted todos los ingresos va a una caja común y por lo tanto usted controla sus costos y controla sus ingresos. Eso en la actualidad no existe. Por lo tanto, un empresario va a querer siempre dar el circuito Reñaca Alto aduana, pero no va a querer dar el circuito El Salto Colón. Y por lo tanto el circuito El Salto Colón cae en su predictibilidad y en la frecuencia porque no es un recorrido rentable y porque los empresarios prefieren estar entonces en los recorridos que son buenos. Cuando usted empresariza, por lo tanto, todo entra en un pozo común. Por lo tanto, da lo mismo cuál es el circuito bueno o cuál es el circuito malo. Hay circuitos buenos o con mucha gente que van a pagar el circuito malo cuando usted tiene un sistema empresarizado. Eso en la actualidad no existe y eso fue lo que hizo Transantiago en el año 2001. Recordemos que antes de Transantiago también era un sistema gremial, el de las micros amarillas. Pues bien, ese sería el primer punto. El segundo punto es que usted necesariamente debe existir un consenso en defender el transporte público. En la actualidad todo ha estado centrado en el transporte privado, más calles, más compra de vehículos y todo centrado en la operación de una persona que se traslada de un punto a otro a través de su vehículo particular. Y es hora que, particularmente en la provincia de Valparaíso, en las otras provincias todavía hay tiempo, es en la provincia de Valparaíso donde yo observo que el tema es más complejo. ¿Usted cree que debe hacerse restricción? No. Lo que quiero decir es que debemos dotar provincialmente al sistema de transporte de una infraestructura que le permita poder circular con cierta predilección y defensa de los vehículos particulares. Me está llevando a un tema que no es menor. Un tema de que me llamó la atención que se empezó a hacer en forma experimental y no estructurada y sin recursos en la provincia de Marga Marga hace un par de semanas, que es una vía exclusiva de 6 kilómetros, 5 kilómetros entre Quilpué y Villa Alemana para la utilización de los vehículos de la locomoción colectiva. Los fondos, una de las cosas que yo he escuchado críticas es que los fondos de esta llamada Ley Espejo, en la región en la octava región, en esa región se utilizaron bien porque hay no sé cuántos kilómetros de unas vías construidas especialmente para los vehículos. Usted en esa época era Seremi. ¿Por qué eso no se hizo acá? A ver. ¿O por qué no se puede hacer o si se podría hacer a futuro? Sí se puede hacer. Y ese es el mensaje, que sí se puede hacer. En primer lugar, efectivamente, el Gran Concepción tiene 60 kilómetros entre pistas solo bus y vías exclusivas. 60 kilómetros. 60 kilómetros significa que en esos 60 kilómetros quien manda en esa calzada es el transporte público.
¿Y esos 60 kilómetros significa cuánto en inversión Pero, del Estado? ¿Cuánta plata invirtió el Estado ahí? ¿60 millones de dólares? puede ser menos, 10.000 millones de pesos, 15.000 millones, 20.000 millones de pesos. Las cifras no las tengo en este momento. Pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo... ¿Por qué le digo? Porque usted eso comparado con lo que se invierte en Santiago es nada. Es nada, pero en relación a Valparaíso es mucho. No, demasiado, no hay de dónde sacarlo. Entonces, recientemente se inauguró una pista solo bus en el sector del Troncal de 8 kilómetros, que tuvo una inversión de 1.200 millones de pesos, que básicamente fue un recapado y pintura, pero no tiene cámaras que fiscalicen si es que un vehículo particular la utiliza. Por lo tanto, básicamente en 4 o 5 meses más será letra muerta. Lo que estoy diciendo es que esto tiene que transformarse en una pista solo bus o en una vía exclusiva para el transporte público. Es una buena iniciativa que se debe seguir potenciando. ¿Y qué es lo que yo creo? Que el Ministerio de Transporte, a través de sus distintos organismos, SECTRA, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, el Ministerio, la Seremi, pero también el Ministerio de Vivienda y particularmente el Intendente, debiesen liderar un proceso donde se pueda trabajar un plan maestro en gestión del transporte público, básicamente en temas de infraestructura. Diseñar, por lo tanto, pistas solo bus en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué. Integrar más con el Merval. Mire, las soluciones probablemente de ampliación del tren nunca van a ir. La evaluación social de esos proyectos siempre son muy restrictivas. No es que tenga una mirada pesimista de si el Merval en algún momento va a Reñaca Concón. Lo que sí le puedo asegurar es que al menos en 10 años eso no va a pasar. Y por lo tanto... Y en 50 tampoco. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Y eso significa entonces que se debe liderar un proceso, ojalá que venga desde el intendente, con recursos del gobierno regional. Porque los fondos que se entregan a la región del Transantiago, en el Consejo Regional pasan directamente al FNDR y se utilizan para cualquier labor. Pero eso no tiene una restricción del uso. Eso no, tiene restricción. Están destinados al transporte público, pero en el Consejo Regional se destina para cualquier actividad. No tuvo una restricción escrita textual. Por lo tanto, se ocupan para estadios, como el Sausalito, o para hospitales, que eso es lo que se Sausalito o Valparaíso. O Valparaíso. Claro. Entonces, ¿en qué momento se utilizan esos recursos para el transporte? Y el CORE podría decir perfectamente, bueno, páseme los proyectos y yo se los apruebo. Y ahí está el problema. Que desde los municipios tampoco se levantan proyectos destinados al transporte público. Por lo tanto, los municipios se centran básicamente en pavimentar bacheos. Pero aclaremos esto, porque esto es un tema que es un tema... Efectivamente, el gobierno regional no está obligado a utilizar los fondos en lo que era el concepto, que eran proyectos, una cartera de proyectos tuvieran impacto en relación al tema del transporte, ¿no? Los recursos están destinados para el transporte público de parte del Ministerio de Transporte durante todos los años. Y en la región se utilizan muchas... ¿Por qué su uso es ambiguo? Eso es lo que me llama la atención. Ambiguo ¿Por qué? Porque no quedó puesto en la glosa, en la transferencia de esos recursos que dijera o que cuando llegara al presupuesto del gobierno regional destinados única y exclusivamente para el transporte público. Y entró, por lo tanto, al pozo del FNDR. Y al entrar al pozo del FNDR, por supuesto, que se financian distintas necesidades de las cuales yo estoy de acuerdo. Pero hemos dejado de lado la infraestructura para el transporte público. Y soy majadero en esto. No la infraestructura vial, sino la infraestructura para el transporte público, que es muy distinta a la infraestructura vial. Hicimos, por ejemplo, en eso... ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere? Le voy a explicar. Yo asumo un mea culpa. Me tocó liderar el proceso de pavimentación de la Avenida España, con recursos del FNDR y también del Ministerio de Transporte. Hicimos el plan de desvío, el plan de operaciones, trabajamos con el Servi activamente y resultó bastante bien. No se me ocurrió colocar una pista solo bus, tachones en la calzada de una pista al menos destinada para el transporte público, eran 5 kilómetros, que pudo perfectamente haber tenido de las 3 pistas, una pista para el transporte público. Quizás fue muy rápido. Hace un mea culpa usted. Hago un mea culpa. Eso debió haber tenido una pista solo bus o una pista destinada a la operación del transporte público. Porque de lo contrario, Rodrigo, los lamentos los vamos a tener después. Ya los tenemos en la actualidad, pero los vamos a tener después. Observamos con preocupación cómo, por ejemplo, en el plan de Viña del Mar, las calzadas están siendo utilizadas para estacionamientos de vehículos, cuando hay vías que perfectamente podrían ser nuevas vías estructurantes para los vehículos particulares y dejar, por ejemplo, Libertad o dejar calle Quillota para el transporte público.
Es necesario pensar en el transporte público porque de lo contrario nos vamos a lamentar en un futuro. En este momento quizás nos alegramos por la gran cantidad de vehículos que ingresan, pero en un futuro no vamos a saber dónde meter esos vehículos. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en su oportunidad no se dejó, digamos, hubo a veces que por calle Valparaíso hubo vehículos en su oportunidad de locomoción colectiva? Otras veces, hablando de Viña, hablando de Valparaíso, también hay dos o tres calles, Errázuriz, Pedro Montt y Colón, donde se concentra mucho más en Errázuriz que en el resto la locomoción colectiva, digamos, y después en el centro, en Yungay y Chacabuco. Entonces, cuando uno mira toda esa... ¿Usted cree que es mejor tener una sola vía que esas 5? No, tener ¿Una sola vía exclusiva en vez de las 5? Dependiendo de los destinos, uno puede ir generando, reservando fajas que sean destinadas para el transporte público. ¿Cuál es la distribución? Habrá que verla, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudio de Sectra que determinó, a partir de la cantidad de buses que circulan por Yungay y Chacabuco, la necesidad de que existiera una pista solo bus. Nosotros se lo presentamos en ese tiempo al alcalde Char, y no se pudo avanzar en la idea porque también existían contratos de estacionamientos en superficies por parte del municipio. Lo que quiero decir con esto es que esto necesita un acuerdo entre alcaldes, entre autoridades regionales y el intendente, porque los municipios, por ejemplo, arriendan esas fajas o concesionan esas fajas para los sistemas de parquímetro. Pero, y entiendo que también necesitan tener sus recursos, pero esas vías, con los casas que son, están siendo destinadas a vehículos que están inmóviles, que no se ocupan. Eso debería ser destinado o al transporte privado en algunos casos o al transporte público. Okay. ¿Y cómo se va a conciliar, se podría conciliar? ¿O cómo cree usted que podría haber una armonía entre eso y, por ejemplo, las calzadas para bicicleta? Bueno, es que ahí hay otro tema también. Porque uno dice, calzada para bicicleta hacia Valparaíso, ¿por dónde tienen que ir? No hay, tienen que irse por la Avenida España. Es cierto, y cada vez más la movilidad a través de bicicleta está siendo mucho más utilizada. Basta ver en Providencia, Las Condes, Santiago, para qué decir Europa. Y Viña, por ejemplo, tiene condiciones extraordinarias en el plan de Viña para poder desarrollar ciclovías, pero no se ha visto en este momento esa necesidad por parte del municipio. ¿Y qué es lo que yo creo que entonces debiese suceder? El intendente Aldonegui en algún momento lo planteó a través de su comisión Promovilidad. Desde mi perspectiva fue muy ambiciosa y muy futurista. Pero debiese armarse una comisión por parte del intendente, donde esté el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y las SECPLAC municipales y los alcaldes, más la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE. Porque es ahí donde tiene que surgir el consenso de los proyectos. Quién lo va a desarrollar, diseñar, quién lo va a financiar, y de los alcaldes de permitir que estas decisiones sean decisiones colectivas y que por lo tanto en algunos casos tienen costos políticos, pero que el intendente puede ayudar mucho en eso. Por lo tanto, se necesita un acuerdo que ya de alguna manera nos salgamos de la contingencia del momento. ¿A qué voy en la contingencia del momento? Hay una crítica con respecto al sistema de transporte público en la actualidad, si es que se debe licitar o el perímetro de exclusión, que es la otra fórmula que está proponiendo el Ministerio de Transporte. Desde mi perspectiva, usted puede traer todos los buses nuevos, es decir, usted puede licitar y traer todos los buses nuevos, pero de nuevo vamos a tener el mismo problema. Los buses de nuevo van a estar sin poder cumplir sus vueltas. La comunidad nuevamente va a estar reclamando porque no llega la micro. Por lo tanto, lo único que produce una licitación es el cambio del material rodante. Y eso puede ser bueno, porque al final del día a todas las personas les gusta subir a un bus nuevo. Pero en el fondo la gran pregunta es, ¿necesitamos un sistema de transporte público que nos traslade de un punto a otro en buen horario, en buenas condiciones? Sí. ¿Y las tarifas? Para eso necesitamos vías. ¿Y las tarifas? Porque el tema de la gente, el usuario muchas veces califica estas tarifas, algunas tarifas como excesivas, digamos, y uno siente de que a veces no hay correlación en aquello. No, yo discrepo completamente de eso. Yeah. Yo creo que las tarifas de la provincia de Valparaíso son muy buenas. Son baratas. Son baratas. Pero compárelas con Santiago. No, acá la tarifa promedio está a 450 pesos. Es más,
la licitación del año 2006 partió con un perímetro, con un polinomio de reajustabilidad. El polinomio de reajustabilidad fue el santo remedio para controlar las tarifas. Y le puedo dar datos, no ha aumentado en más de 20 o 30 pesos la tarifa escolar desde hace 15 años a la fecha. No ha aumentado. ¿Cuánto vale la tarifa escolar ahora? 150 pesos y valía 120 pesos. No ha aumentado más allá de 50 a 30 pesos la tarifa adulta y de todos los tramos en el transporte público. Por lo tanto, el sistema de polinomio de reajustabilidad ha sido eficaz en la provincia de Valparaíso. ¿Usted cree que debería haber una especie de responsabilidad social empresarial? En fin, ¿hay ánimo como para que estas asociaciones de empresarios que están en el transporte público le entreguen un pasaje rebajado a la tercera edad? Yo creo que sí. Yo creo que el gran problema que tiene el transporte público en la provincia también por parte de los empresarios es que tienen muy mala prensa. Y por lo tanto ellos necesariamente deben salir más allá de la rentabilidad que ellos puedan obtener, también a proponer ideas de mejora en el transporte público. Mire, ellos son los principales perjudicados con respecto al tema de la congestión vehicular. Sin embargo, ninguno de ellos sale a defenderse de estos problemas. ¿Y eso por qué? Porque no le dan prensa, porque al final la comunidad siente un rechazo al sistema de transporte público. Por lo tanto, al final son otros actores los que han tenido que colocar el acento en un tema que es tan importante. Pero los parlamentarios deberían ser los actores principales en relación a esto. Bueno, ellos también podrían ayudar. También podrían ayudar. Yo insisto, aquí no, la solución al sistema de transporte público no pasa por cambiar sistema A, B o C si es que tú no le vas a proponer a la comunidad una infraestructura mínima que permita un normal funcionamiento del sistema de buses. Si eso no está, da lo mismo que llegue la electromovilidad. Van a estar todos parados en Libertad, en un tremendo taco, o van a estar todos parados en la Avenida España. En 15 Norte, por ejemplo, muchas veces en Viña del Mar, en 15 Norte, frente a los malls, todo el mundo lo conoce en la región, allí hay una cosa increíble, hay taxis piratas, qué sé yo, la gente que utiliza el otro tipo de transporte, más vehículos, etc. Y es un taco impresionante a alguna hora. Bueno, ahí también ahí se suma otro problema, que al final es el tema de la jornada laboral de los conductores, que lamentablemente a las 8 o 9 de la tarde ya los conductores no pueden trabajar más por un tema de normativa laboral. Que justo a la hora de la salida de los centros comerciales, por ejemplo en el de 15 Norte. Entonces la cantidad de transporte informal que está en ese sector es bien alta. Ahora, quizás las empresas también deberían proponer ideas, las empresas de transporte público, circuitos cortos, circuitos de inyección, un paradero en vía pública que permita colocar un bus que se llene y salga, y que solamente sea un bus ascensor por el sector de Alessandri. Yo creo que también a las empresas de transporte público les falta un poco más de acción. Yo creo que ellas han estado muy tranquilas en los últimos años y les falta también proponer, reencantarse con nuevas modalidades de sistema de transporte público que ellas pueden ofrecer. Han estado demasiado tranquilos y yo creo que en ese sentido también ellos deben asumir ahí una responsabilidad con respecto al malestar que tiene la comunidad. Nos queda muy poco tiempo. ¿Cree usted que una solución para ayudar a esto también sería avanzar en la reglamentación de los sistemas de transporte individuales como Uber y otros como ese? Mire, yo soy un defensor del transporte público y del transporte público en su formalidad. Sin embargo, hay que reconocer que los operadores, en este caso los taxistas, dejaron este espacio, un servicio de no muy buena calidad, muchas veces con un cobro excesivo, y al final el usuario lo está castigando fuertemente. Ya hay más de 10.000 personas que tienen estas plataformas y que trabajan en nuestro sistema Uber en la provincia de Valparaíso. 10.000 personas que no estaban consideradas antiguamente que trabajaran en el sistema de transporte público. Lo que sí yo creo que efectivamente hay que regularla, cobrarle impuestos, como se le cobra a cualquier tipo de actividad mercantil, regular la licencia del conductor, que es clave para que todos tengan más o menos la misma condición de conductor profesional, y bueno, que sea el mercado el que defina. Gracias. Solamente a modo de comentario, en Nueva York hay menos de eso de licencias para taxi y cada una cuesta un ojo de la cara. En Nueva York, en relación a los taxis, o sea, es demasiado la cantidad de vehículos que hay en esto.
Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted y lo felicito por sus nuevas operaciones en Santiago, señor Cande. Para nosotros un gusto porque nos permite aclarar un tema que es preocupante y que se nota preocupante para la gente, el tema del transporte. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, y como una entrevista de verano, naturalmente que el tema del transporte es un tema delicado, preocupante. Usted lo ve cuando sale, hay momentos en nuestra región, en todos lados, en que esto está complicado. Por eso estuvo aquí Mauricio Cande. Que estén ustedes muy bien.